Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosa Realidad, episodio número 22. Episodio número 22 que se va a llamar La Mente. La Mente, episodio número 22 de Curiosa Realidad. Ahora en YouTube y cada día mejorando un poco las herramientas de visualización. Espero que se vea mejor, creo que se ve mejor, yo creo que sí se ve mejor, vamos a ver. Pero lo importante es que se ve mejor por una sencilla razón y es el tema de hoy. Y es el tema que está también inspirado, como varios temas de los pasados episodios, en algún video o alguna alocución que he visto de Sadhguru, este místico de la India del cual les he hablado antes. En este caso, un poco relacionado con el episodio 20, que hablamos básicamente sobre el cuerpo y donde mencionamos una serie de cosas que no solo tenían que ver con el proceso de la muerte, sino que tenían que ver con el proceso de que este cuerpo no nos pertenece en lo absoluto, pues pertenecía a la naturaleza. Pero vayan a ver ese episodio, episodio número 20, está tanto en YouTube como en anchor.fm, diagonal Curiosa Realidad, y a través de las plataformas tradicionales como Spotify, Google Podcast, etcétera. En este caso, bueno, tenía sentido hacer un episodio del cuerpo y ahora un episodio de la mente, pues resulta que hoy leyendo un poco la aplicación que tiene a disposición Sadhguru, o su fundación, mejor dicho, una fundación de prácticas de yoga y de las enseñanzas de este místico en la India, tiene un ashram y este tipo de cosas, pues básicamente estaba leyendo la descripción de lo que podría ser los beneficios de una meditación que está incluida en la aplicación. Y habla no solo sobre el cuerpo y lo que habíamos comentado en el episodio de El cuerpo, episodio 20, Curiosa Realidad, sino que habla que la mente es básicamente muy parecida a ese concepto, es un concepto muy parecido. Sin embargo, con sus propios elementos, obviamente. ¿Cómo traducimos esto? En el episodio del cuerpo, vayan, escúchenlo, pero básicamente la conclusión era que eres una acumulación, en este caso de alimentos. En el caso de la mente, Sadhguru propone que la mente es una acumulación, pero en el caso de la mente, obviamente, de impresiones. Y si dialogamos en cuanto a qué podrían ser esas impresiones, nos podemos dar cuenta que impresiones pueden ser percepciones, pueden ser dogmas, pueden ser experiencias, pueden ser enseñanzas, pueden ser, a ver, religión, un culto, una verdad que tú crees. Básicamente, absolutamente todo lo que entra a través de los sentidos, pues es procesado por la mente. Entonces, desde el hecho de cómo se ve un color hasta el tipo de música que te gusta, básicamente. Pero es una acumulación de todas estas cosas. En muchos de los casos, si vamos a ver cómo es el proceso de la mente para acumular esto, estas percepciones o estas impresiones, que Sadhguru llama impresiones, pues el proceso de la mente se basa en la memoria. La memoria a corto plazo, a largo plazo, cuando nosotros aprendemos algo durante el día usualmente, y, y esto es obviamente un conocimiento que ya está más que estudiado, el cerebro básicamente lo que hace es almacenarlo en una memoria, así como una computadora, un ordenador, un teléfono tiene una memoria RAM que llaman de Random Access Memory y una memoria ROM, que es una memoria sólida, el disco duro, por ejemplo. Prácticamente
en una forma parecida actúa el cerebro y la mente. Capta el aprendizaje, la enseñanza, la percepción, cualquier visión o sentido que obtenemos de nuestra experiencia vital, lo mantiene allí y usualmente en la noche, a través de un proceso neurológico, lo lleva a otro punto del cerebro donde es almacenado en forma de memoria a largo plazo. Sin embargo, el cerebro, obviamente porque tiene un proceso de evolución increíble a través de los años, ha desarrollado procesos para incluso desechar lo que no es importante y rellenar lo que quizá no haya quedado completamente claro o que no sea completamente conciso. Por eso tenemos, por ejemplo, cuando estamos viendo alguna revista de estas de niños, yo tenía una revista de niños que era de dinosaurios y por ahí viene básicamente la referencia. Tenía una página específicamente donde habían como muchas formas muy abstractas de colores y te decían que si veías en un punto y como que cruzabas un poco la mirada, podías ver una imagen en 3 dimensiones. Y estos básicamente son estas famosas como juegos visuales o la verdad que no recuerdo la palabra exacta, pero como un engaño visual. Lo ponen con una serie de triángulos que te dicen, bueno, ¿cuál es el de mayor tamaño? Y hay 3 triángulos. Y hay una línea por arriba y una línea por abajo, o son de diferentes colores. Y tu percepción, porque así lo obtiene el cerebro, básicamente es que, bueno, uno es más grande o los 3 son de diferentes tamaños. Cuando pasas una regla físicamente y la pones, te das cuenta que los 3 son del mismo tamaño. Y esto lo usan incluso los magos a través de, por ejemplo, la ilusión de los espejos. Ilusiones ópticas, esa es la palabra, ilusiones ópticas. Las ilusiones que hacen los magos algunas veces usan espejos. Y estos espejos actúan básicamente engañando un poco al cerebro de que cree ver algo pero no lo ve. Y las ilusiones ópticas también trabajan bajo el mismo formato. Está comprobado que el cerebro rellena ciertos espacios. De hecho, si tú te cierras un ojo y ves solamente a través de un ojo, puedes tener un campo de visión. Si te cierras el ojo, el otro ojo, tienes otro campo de visión. Si abres los 2 ojos, tienes un campo de ambos ojos. Pero ¿te has dado cuenta que nunca ves tu nariz? Tu cerebro ha borrado tu nariz cuando tienes los 2 ojos abiertos. Usualmente cuando tienes un ojo es más sencillo. Pueden intentarlo. Cuando tienen un ojo abierto y el otro cerrado, es más sencillo ver la nariz. Pero cuando abres los 2, tu cerebro intenta borrarte la nariz porque no es necesario para tu visión, no es necesario. Obviamente si ves hacia abajo la vas a ver, pero en la periferia tú no te estás viendo el rostro, no te estás viendo la nariz. Puede que haya un brillo allí o algo así, pero usualmente, y obviamente, ojo, tu nariz ocupa bastante espacio sobre el campo visual de tu ojo y además está muy cerca, pero está diseñado, tu mente ha evolucionado para lograr que esa ilusión o para generar esa ilusión de que la nariz no está allí. Y esto con muchas otras ilusiones ópticas que ustedes pueden probar, pueden buscar. Yo recuerdo muchas revistas, yo creo que de niño tenía un libro de ilusiones ópticas. Básicamente, ¿por qué traigo el tema de las ilusiones ópticas? Y es porque la razón por la cual el cerebro a veces llena agujeros de información que le hace falta es porque necesita completar ciertos procesos para llevar ese recuerdo a una memoria pues a largo plazo. Entonces, este tipo de cosas también las hace en el sonido. Hay un fenómeno, obviamente no recuerdo los detalles exactos, pero es un fenómeno que yo estudié y es un fenómeno donde 2 sonidos en
tono, es decir, agudo, grave, etc., si están a una distancia entre ellos específica, nosotros podemos escuchar un tercer tono dentro de nuestro cerebro, es decir, en nuestra percepción, que no se está reproduciendo a nivel natural, que no se está reproduciendo a nivel físico. Pero si tú pones una onda sonora de, no sé, 400 Hz, no recuerdo cuál es la distancia exacta, pero es una distancia muy corta, y pones otra onda sonora de, no sé, 405, por poner un ejemplo, no estoy completamente claro en la distancia exacta, nuestro cerebro, por el fenómeno físico de la cercanía de estas dos ondas, crea una tercera que no se está reproduciendo. Y esto es un fenómeno también. Y así con muchísimas cosas. Nuestro cerebro, a través de la evolución y a través de, bueno, muchísimos procesos que nos han traído donde estamos hoy y que nos han llevado a tener el cerebro tan desarrollado como lo tenemos, el más desarrollado de todas las especies que se conozcan. Además, el de mayor tamaño entre todas las especies que se conozcan. Pues ha desarrollado procesos increíbles de cómo almacenar esta información. ¿Por qué? Porque estamos hechos para la supervivencia. Obviamente hoy en día parece que eso no nos importara o no nos trajera de cabeza, ¿no? La supervivencia, o bueno, sí, creo que nos preocupa más el dinero que el alimento, por ejemplo. Obviamente todos pensamos, sí, pero es que si no tengo dinero no tengo alimento. No, hay muchas cosas que se pueden comer en una selva, por ejemplo. Y si estás dispuesto a cazar un animal o a recolectar, pues seguramente podrás hacerlo. Pero sin embargo no es el tema. El tema es, hace muchísimo tiempo perdimos la capacidad de preocuparnos por nuestra supervivencia. Hoy en día damos todo por sentado, es decir, damos por sentado de que tenemos alimento, damos por sentado que tenemos acceso a agua potable, aunque en muchísimos lugares del mundo todavía no se tenga, e incluso el alimento sea escaso o de mala calidad. Damos por sentado que nuestro cuerpo básicamente va solo, que no necesitamos sobrevivir. Además, la mayoría de los riesgos que teníamos hace miles de años cuando éramos una especie que vivía a la intemperie y que era básicamente nómada y tenía que enfrentarse a los depredadores de turno y de la zona, y básicamente estabas entrando en territorio de quizá no sé, un león si estabas en África, o un elefante, un rinoceronte, todos bastante grandes y mortales para el encuentro con un ser humano. Pues nuestro cerebro tenía que desarrollar este tipo de cosas para mantenernos vivos. Estos instintos de supervivencia eran necesarios, absolutamente necesarios. Hoy en día, porque básicamente la comodidad, estamos en la era de la comodidad, todo está prácticamente ya hecho, solo tenemos que tomarlo, ir y tomarlo. Y hemos perdido esa conciencia de este tipo de cosas. A veces este tipo de cosas nos juegan, no en contra, pero quizá suceden cosas que no entendemos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos la glándula suprarrenal, si no me equivoco, segregando adrenalina cuando tenemos miedo, y esa adrenalina haga que surja nuestro instinto de pelear o huir. Esto viene de hace miles de años. Esto viene de, bueno, incluso hay estudios donde podemos rastrear elementos de nuestra supervivencia a puntos como la amígdala o el cerebelo, que son muy antiguos en el desarrollo de nuestra especie y que tienen toda la vida allí. Y probablemente antes eran mucho más grandes porque necesitábamos mucho más esto para nuestra supervivencia del día a día. Bueno, más allá de todo esto, porque quizá me estoy yendo por otro lado, la mente ha evolucionado de manera formidable. Ya lo podemos ver en la tecnología, ya lo podemos ver en los pensadores, ya lo podemos ver en la poesía, en la expresión artística, ya lo podemos ver en la capacidad del humano para hacer proezas inimaginables
la fineza, la expresión. Podemos verlo en el baile, podemos verlo en la danza, podemos verlo en la música, podemos verlo en las ciencias, podemos verlo en la medicina, podemos verlo en la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos sido capaces de llegar a explorar nuestro satélite, que es la Luna. Entonces, no quiere decir que la mente, y ya lo había dicho en un episodio donde hablé de Eckhart Tolle, si quieren ir a ver ese episodio, si mal no recuerdo es el episodio de El Ser de Eckhart Tolle, episodio número 15, lo pueden encontrar en Spotify o en anchor.fm/curiosa realidad. Lo más importante no es pensar que la mente es mala, de hecho la mente es una herramienta increíble para las funciones prácticas, es decir, para lo que necesitamos llevar a cabo. Ahora, al ser una acumulación de tantas cosas, tantas experiencias, también es una acumulación de prejuicios, de dogmas, de paradigmas, de básicamente toda la percepción y el filtro que tenemos de nuestro exterior y de la experiencia vital que tenemos. Entonces se convierten como en unas gafas, unos anteojos con un color específico, el color favorito que ustedes quieran. Ese color que básicamente define cómo vemos la experiencia vital que tenemos. Y esa definición es nuestra mente. Sin embargo, no es lo que somos. En el episodio 15, repito nuevamente, hablamos un poco más sobre qué es en realidad lo que somos. Ahora, la meditación de Sadhguru definía al cuerpo como una acumulación de alimentos y a la mente como una acumulación de impresiones que no nos permitían ver la vida tal cual es. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo clásico, muy sencillo y entendible. Nosotros salimos de paseo, nos vamos por un camino lleno de vegetación muy bonita, nos paramos cerca de una planta muy verde y muy frondosa y vemos una flor que está brotando de allí, de esa planta. Si tuviéramos una experiencia completamente neutral, apreciaríamos esa flor, veríamos esa flor y ya está. Diríamos, es una flor como tantas. Sin embargo, como tenemos impresiones, como estamos llenos y somos ese cúmulo en nuestra mente de enseñanza, experiencia, elementos, prejuicios, etc. No todo es malo, obviamente, pero hay muchas cosas que nos modifican la visión. Como tenemos eso, podemos decir, oye, qué flor tan bonita. Genial. Pero otra persona viene detrás y viene a ver prácticamente la misma planta, la misma flor y dice, oye, qué flor tan fea. Entonces, parece tonto el ejemplo, parece demasiado sencillo, parece demasiado lógico, pero es lo más sencillo de entender de cómo nuestra percepción es única e irrepetible por los procesos que hemos llevado a cabo en esa acumulación que dice Sadhguru de impresiones, que es nuestra mente. Ahora, ¿es la flor fea o es bonita? La flor no es fea, la flor no es bonita, la flor es. Y si quieren entender un poquito más, vayan al episodio El Ser de Eckhart Tolle. Por lo tanto, transpolemos o cojamos esa información y transmitámosla a otro ejemplo. Yo me veo en un espejo una mañana y digo, qué feo soy. Me veo a la mañana siguiente y digo, qué guapo soy. Soy guapo, soy feo. Es la misma mente, 2 días diferentes.
Y estoy seguro que a muchas personas que están escuchando esto, muchas, les ha pasado. Depende muchísimo de tu percepción el hecho de cómo simplemente evalúes algo tan abstracto y tan neutral como es lo que existe. Por ejemplo, una flor, o por ejemplo tú, tu cuerpo, tu cara, tu rostro. La carga que le estás dando es una carga que viene aprendida. No es innata de tu mente. Es aprendida. Por eso, en todas las culturas, los cánones de belleza son exactamente diferentes. Exactamente no. Completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no depende de una ley universal, aunque muchos en el Renacimiento, por ejemplo, hayan propuesto que sí, que existía, por ejemplo, esta ley de Fibonacci, de los números, no eran primos, pero eran siempre uno sumado al anterior, la secuencia de Fibonacci, que te da, si uno estudia fotografía, ese caracol, ¿no? Supuestamente esto estaba propuesto diciendo que la belleza tenía una ley universal. No, no la tiene, no tiene una ley universal. Porque el sol desde aquí en un atardecer se ve hermoso, pero si estuviéramos a 1 metro del sol en este momento, no pensaríamos que es hermoso, pensaríamos que es una locura, una catástrofe. Porque veríamos todas las explosiones, si pudiéramos sobrevivir además a ese calor, veríamos lo brutal que se quema y que revienta. Entonces, básicamente, vamos a hacer una pequeña pausa, un momento. Continuamos con Curiosa Realidad, disculpen por la interrupción. Los cánones varían según la cultura y según la época además. Por eso, bueno, no hay que ir muy lejos. Lo que se consideraba bello o agradable a la vista en Egipto, por ejemplo, a nivel arquitectónico, no es lo mismo a lo que se considera bello o lo que se consideraba bello o agradable a nivel arquitectónico en la Francia de principios del siglo XX o en la Shanghai del siglo XXI. Es decir, todo depende del ojo con el que se mire. Y creo que fue en el último episodio que ya también hablé de esto o me parece que había sido, sí, en el episodio del cuerpo, todo depende del ojo con que se mire. Todas estas impresiones, y ya para cerrar un poco el episodio de hoy, básicamente no son malas, son necesarias y son lo que somos. Perdón, son memorias, son recuerdos, son la elaboración y son lo que nos ha traído hasta aquí. Tanto lo que nos han enseñado nuestros padres como lo que nos han enseñado nuestros profesores o maestros o lo que nos ha enseñado nuestro entorno o nuestras amistades o lo que hemos aprendido en la calle o en la universidad o en el colegio, en donde hayamos ido, en el jardín de la infancia, con atención y en principio con la intención de sobrevivir, pero obviamente me refiero a la supervivencia, el instinto de supervivencia. Obviamente hoy en día no, hoy en día con la intención de lograr cosas. ¿Pero qué cosas? Pues depende de en dónde hayamos crecido y cuál sea nuestra cultura. Entonces, como todo esto es tan diferente, la esencia no puede ser estricta a la imagen de cada uno de nosotros. La esencia más pura es compartida, porque es la misma que tienen los animales, las plantas, las rocas, las estrellas, el universo. La fuerza vital, ese ser
del que les hablo en el capítulo 15 de Eckhart Tolle es y trasciende a la mente de cualquiera, rompe el filtro. Por lo tanto, la única forma de acceder a esa neutralidad, por así decirlo, a esa quitarnos las gafas de nuestra propia percepción de la mente en que tenemos, no es apagar la mente, no es decir que la mente es mala, no es decir no mente, quiero ser no mente. No, la mente tiene una razón fundamental de ser y existir y es básicamente el software con el que nuestro hardware, que nuestro cuerpo, se maneja. Ahora, si nosotros queremos ver y percibir la vida tal cual y como es, debemos aprender a quitarnos esas gafas y a obviar lo que la mente nos dice preconcebido en nuestra experiencia. Y entonces podremos disfrutar la flor sin darle una etiqueta de si es bonita o es fea. Da igual. Cuando nosotros accedemos a ese momento, y esto es lo que dice Sadhguru, que se hace a través de la meditación, cuando nosotros accedemos a ese momento en el cual las cosas que percibimos, la vida, nuestra experiencia vital, no tiene etiquetas, cuando logramos ese acceso total y neutral y objetivo, estamos completamente cerca y alineados con nuestra esencia, con nuestro ser, porque todo lo vemos tal cual es, sin etiquetas, sin prejuicios, sin preconcepciones, sin asunciones, no sé, sin asumir, no sé si se dice así, sin asumir. Y esa experiencia es pura y completamente, ¿cómo podríamos llamarlo? Objetiva, plena, esa es la palabra. Esa experiencia que no tiene prejuicios, que no tiene que asumir, que no usa a la mente para definirla. Esa experiencia se convierte en plena. Y eso es lo que intenta hacer, según Sadhguru y según lo que yo estaba leyendo, la meditación. Acercarnos a el punto en donde la mente no nos controla, porque no somos la mente, simplemente somos. Así como la flor no es bonita, no es fea, la flor es. Y así como, y parece que esto es repetitivo, y he hablado de esto en los podcasts, pero es que básicamente es repetitivo porque la mayoría de las enseñanzas de los místicos siempre llevan al mismo punto. Y es el punto de aprender a vivir una existencia plena basada en apreciar las cosas tal cual como son. Porque no existe, según Sadhguru también, esto y aquello. Solo existe esto. Básicamente lo que quiere decir es, las cosas tal cual como son no tienen etiquetas. Por lo tanto, nada nos hace sufrir si no tiene una etiqueta. O nada nos hace no sé, sentir placer de no tener una etiqueta. Esto no quiere decir que, entonces ahora voy a dejar de ver las cosas bellas de la vida. No, en lo absoluto. Porque obviamente para allá va nuestro cerebro cuando te dicen entonces tenemos que empezar a ver las cosas de forma neutral. No, no es ver las cosas de forma neutral. Es que si tu mente no dice nada en ese momento y simplemente estás presente, estás cerca, cada vez más cerca de tu esencia plena, que es estar completamente presente, con una atención plena a todo lo que te sucede,
a tu experiencia vital, sin que la mente te diga qué es eso o qué es aquello, o sin que el cuerpo tenga la compulsión o el instinto de hacer una cosa o hacer otra. Porque, como hablé en el episodio del cuerpo, el cuerpo es solo esta navecita y la mente sería el tablero que controla la navecita. Pero el tripulante es quien es. La fuerza vital y el alma, básicamente. Quién sabe si ese será el próximo episodio. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias a las personas, muchísimas personas que me están escuchando. Increíble la cantidad de personas que me están escuchando y viendo a través de YouTube. Esto es un chiste interno para las personas que realmente ven Curiosa Realidad. Pero estoy muy emocionado porque ahora Curiosa Realidad no solo es un ejercicio de causa y efecto, y no solo es un ejercicio de hablarme a mí mismo sobre cosas que me importan y darme este momento, sino es un ejercicio de cápsula del tiempo. Es un ejercicio de dejar aquello que me importa y esa conciencia que quizá en algunos años nos ofrezcan esa oportunidad de vivir eternamente descargando tu conciencia o una inteligencia artificial de lo que eres o de lo que es tu mente en un ordenador y así podrás vivir eternamente. No, yo lo estoy haciendo por trozos y lo estoy haciendo también con la responsabilidad y la facultad de entender que quizás esto cambie, que este es el momento en el que estoy diciendo esto, hoy, ahora. Y me encanta que sea una cápsula del tiempo. Para mí y para quien sea que esté del otro lado de ese cristal. Muchísimas gracias nuevamente, Curiosa Realidad. Volverá en una próxima oportunidad. Agradecería muchísimo los comentarios de las personas que ven Curiosa Realidad a través de YouTube, porque detrás de lo que ustedes ven visualmente también hay cierta conciencia, en el sentido de que siempre hay posibilidad de mejorar y de hacer las cosas mejor. Y eso no se acaba. Siempre hay una posibilidad de hacer las cosas mejor. Y yo creo que dentro de mí existe esa urgencia. Bueno, no urgencia, pero esa decisión. Y por eso quiero mejorar con las herramientas que tengo. Así que espero que comenten si les parece que está mejor. También para las personas que lo escuchan a través de Spotify, pues sé que durante mucho tiempo Curiosa Realidad se grababa con el audio de un móvil y con mucho viento de fondo y ahora está un poco más controlado. Creo que simplemente me deja a mí un placer por saber que puedo mejorar y puedo hacer las cosas de mejor manera. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que escuchan y a todas las personas que ven y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad. Sigan curiosos.